Ya. Buen día, estimado ingeniero. A continuación vamos a presentar el deber número 1 de dinámica de máquinas eléctricas con el tema de simulación del transformador monofásico lineal y no lineal. Nuestro grupo está integrado por Diego Gualichico, Marcelo Vinocuna y mi persona Sebastián Arcos. Siguiente, por favor. Ya, a continuación vamos a explicar algunas características que tiene el transformador lineal. Como bien se sabe, la relación de voltaje y corriente del transformador lineal es que el flujo magnético es proporcional a la corriente de excitación. Esto quiere decir que el comportamiento del núcleo opera dentro de la región lineal de la curva BH. Sí, además otra característica muy importante es que la corriente de excitación es muy pequeña. Esto quiere decir que es prácticamente entre 2 a 5% de la corriente nominal. Es la representación de la corriente de excitación. Otra característica muy importante es que como es lineal, las pérdidas en su núcleo son bajas, son controladas, y la forma de onda del flujo magnético va a ser prácticamente sinusoidal. Sí, a continuación, la siguiente, por favor. Ya, a continuación vamos a ver la representación eléctrica del circuito equivalente del transformador monofásico. Entonces, en esta representación, nosotros lo que tenemos que hacer para modelar el transformador monofásico lineal es que necesitamos ecuaciones de voltaje en el que tengamos vinculadas el voltaje 1, el voltaje de la primera bobina, el voltaje primario, el voltaje secundario, los voltajes inducidos y las resistencias que tiene el primario, el secundario y de igual manera sus bobinas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, las ecuaciones que modelan el transformador lineal, como podemos observar en la primera ecuación, es la 4.30, que es una ecuación que define la corriente y está en función de las concatenaciones de flujo 1 y las concatenaciones de flujo de magnetización, además que tiene también la relación de la reactancia de dispersión 1. De igual manera funciona para la corriente 2. En este caso, para la corriente 2 tenemos que referirla hacia el primario, es por eso la representación de este prime encima del I2. También tenemos la ecuación, perdón, 4.35, que es el flujo magnético, que está representado por un XM, el flujo magnético del primario, el flujo magnético del secundario, que de igual manera toca referirlo hacia el primario, las reactancias de dispersión 1 y la reactancia de dispersión 2. En las ecuaciones 4.36 y 4.37 se modela lo que es las concatenaciones de flujo del primario y del secundario. ¿Sí? Entonces, para hacer las ecuaciones que modelan el transformador lineal, lo que se usa es un sistema de ecuaciones diferenciales en el que se va a tener que las corrientes son los valores de los voltajes, perdón, de las condiciones de salida, los voltajes de salida. Los voltajes serían los valores de entrada y los flujos son las variables de estado. Sí, la siguiente, por favor. Entonces, para modelar el transformador de dos bobinas en el caso lineal, vamos a tener un modelo parecido a este, en el que se va a tener, como ya lo mencioné, las variables de entrada son los voltajes, la variable de salida, las corrientes, y las variables de estado son las concatenaciones de flujo 1 y 2'. Este modelo se lo va a representar, por favor, la siguiente diapositiva. Este modelo se lo va a representar dentro de Simulink. Vamos a utilizar MUX y vamos a utilizar integradores, además de que cada uno de estos bloques, de este diagrama de bloques, va a ser representado por funciones que ya van a estar definidas dentro de un script de MATLAB. Entonces, esto va a ser presentado próximamente por mi compañero. Por favor, la siguiente diapositiva. Ya, ahora vamos a explicar un poco del transformador no lineal, que tiene características muy diferentes al transformador lineal. Una de sus principales características es que el núcleo ya no responde proporcionalmente a la corriente de excitación, sino que va a operar dentro de una curva BH, conocida como BH, y esta curva representa la región de saturación del núcleo del transformador. Otra característica también es que su corriente de excitación es muy grande y desproporcionada, incluso con pequeños aumentos de voltaje. Además, se va a tener ya pérdidas en el núcleo significativas,
y van a generar un sobrecalentamiento. La forma de onda de su transformador, la forma de onda que se va a obtener de este transformador no lineal va a ser distorsionada, se van a presentar armónicos. Entonces, ¿puedes seguir la siguiente, por favor? Entonces, como podemos ver aquí en el apartado A, el gráfico A, es el comportamiento, bueno, el comportamiento de la saturación del núcleo puede ser determinada por la curva de saturación del transformador en circuito abierto, que es lo que está en la figura 1. Esta curva es obtenida de las mediciones del valor RMS del voltaje en el terminal primario y se lo compara, se lo pone en un versus con la corriente sin carga consumida del devanado primario cuando el terminal secundario está en circuito abierto. Entonces, eso es lo que estamos observando en la primera imagen. Ahora, hay diferentes métodos para representar la saturación del núcleo, para incorporar la saturación del núcleo en el modelo que antes habíamos explicado. Entonces, una de ellas, bueno, la primera de ellas es modificar la reactancia de magnetización en cada instante. Esto computacionalmente es complicado, ya que se necesita mucha memoria para generar este cálculo en poco tiempo. El segundo método es aproximar la corriente de magnetización con alguna función de las concatenaciones de flujo saturado. Y la tercera y la más óptima, la más eficiente, es usar una relación entre el flujo magnético saturado versus el no saturado. Entonces, eso es lo que estamos viendo en la figura B, que dice curva saturada versus curva no saturada de la concatenación de flujo. Por favor, la siguiente. Ya, entonces esto que estaba explicando hace un momento va a ser representado en la figura, en la ecuación 4.52. El delta de flujo magnético va a ser representado por una interpolación de datos que se va a presentar en la modelación con un lookup table. Entonces vamos a utilizar las ecuaciones que tenemos aquí, la 4,48 va a ser utilizada para reemplazar los nuevos valores de corriente, el I1 y el I2' dentro de la ecuación 4.48. En la ecuación 4.51 se va a hacer uso de una representación en el que se relaciona el flujo magnético no saturado con el saturado para agregar este valor de delta variable perdón, de delta concatenaciones de flujo y agregar una reactancia saturada, crear una concatenación saturada. Sí, entonces esto se va a expresar en la ecuación 4.52 y este valor de XM que está en la ecuación 4.52 se lo representa en la ecuación 4.53. Todas estas ecuaciones se pueden determinar a partir del flujo no lineal, perdón, del transformador no lineal. Entonces, la diferencia que tienen estas dos se puede observar en la ecuación 4.52, es solo este pequeño dato seguido del menos, que es la delta flujo de concatenaciones dividido para la reactancia de magnetización en un SAT. La siguiente, por favor. Ya, entonces, para el modelo del transformador lineal que vamos a usar nosotros para presentar a continuación, vamos a utilizar este modelo que está aquí, que tenemos de la fuente del libro de Chumomón. Entonces, em, la diferencia entre el primer caso no lineal y el lineal es este pequeño cuadro a la derecha en el que vemos el delta de flujo versus el delta, perdón, las concatenaciones de flujo saturadas. Entonces, esto de aquí, como se retroalimenta en la figura, tenemos que hacer uso de un pequeño switch, dado que si lo utilizamos con condiciones iniciales, sin este switch, las condiciones iniciales no son cero, entonces no puede inicializarse el modelo y tendría un problema matemático dentro de la solución de MATLAB. Entonces, esto a continuación se va a explicar de mejor manera. Por favor, la siguiente diapositiva. Ya, entonces este sería la representación con las ecuaciones y el modelo de diagrama de bloques que vamos a usar a continuación. Por favor, la siguiente. Ya, entonces la comparación, podemos a tener que a la izquierda tenemos el transformador no lineal, utilizando este diagrama de bloques, este pequeño bloque en el que está retroalimentado, que representa la delta de flujo y el flujo magnético saturado.
y a la derecha tenemos la representación del modelo lineal. Entonces, únicamente la diferencia entre estos dos es este pequeño, este pequeño bloque. Sin embargo, este cambia totalmente los resultados que podemos tener entre voltajes, corrientes y los flujos magnéticos. A continuación se les va a presentar los resultados obtenidos y la simulación en MATLAB. Bueno, en cuanto a las simulaciones, podemos ver en nuestro archivo MLX los valores con los que se van a realizar las simulaciones. Incluso aquí tenemos las matrices que representan eh, a la parte saturada del núcleo magnético. Entonces vamos a comenzar viendo uno de los 4 casos que vamos a analizar, que es en circuito abierto. Pero antes de eso, vamos a explicar lo del modelo con saturación. Podemos ver, como dijo nuestro compañero, que tenemos un lookup table y en este se colocan los datos de las matrices que teníamos en el MLX y se coloca una memoria para que no haya ningún problema en la simulación. En cuanto al modelo saturado, sin saturar, podemos ver que ya no se encuentra este bloque ni la retroalimentación y podemos ver en la parte de abajo un modelo nativo que se ha agregado, que es a partir de un modelo que nos entrega Simulink. Podemos ver que estos son similares con la excepción de que en este modelo tenemos una resistencia en paralelo en la magnetización. A continuación se van a presentar los voltajes corrientes. Eh, en cuanto a los voltajes, se tiene solamente una entrada en las gráficas, que en este caso es el voltaje número 1. Y de ahí se tienen 3 salidas, el voltaje 2 con saturación, 2 sin saturación y simplemente el voltaje 2 que representa al sistema nativo. Podemos ver que el voltaje 1 se encuentra más abajo que el voltaje 2 de todos los casos, debido a que es un transformador elevador. Podemos ver que el voltaje 2 tiene estos picos de corriente debido a la parte de saturación. Estos picos pueden dañar el transformador. En cuanto a las corrientes, podemos visualizar que todas siguen la misma curva. En este caso se tiene tanto corriente de entrada como corriente de salida de los transformadores. Y si podemos visualizar la corriente 1 con saturación, podemos ver que está distorsionada, es decir, que tiene armónicos. Y el resto está totalmente bien. Es decir, que la más real es la que es con saturación. De aquí avanzando al resto de modelos, podemos ver un modelo con un cortocircuito. En cuanto a los voltajes, podemos ver que el voltaje en todos los casos es 0. Simplemente tenemos el voltaje de entrada. Y en cuanto a las corrientes, tenemos que las corrientes siguen una trayectoria similar entre ellas, con la diferencia entre la corriente 1 y la corriente 2, que son del modelo nativo, que podemos ver que tiene un pequeño desfase con respecto al resto y una pequeña amplitud. Esto debido a la resistencia que se encuentra en el núcleo. Siguiendo, podemos ver con una carga que está al 75% de la potencia nominal del transformador y con un factor de potencia del 95%, podemos ver sus voltajes que son de igual manera bastante similares, simplemente con un desfase que se tiene debido a esta resistencia en paralelo. Voltaje 1, ya sabemos que es la figura negra, y de ahí tenemos el voltaje 2 con saturación, sin saturación, y del voltaje del modelo nativo. De igual manera con las corrientes, podemos ver cómo se encuentran las corrientes, tanto con saturación, sin saturación y en el modelo nativo. Para finalizar, con una carga a potencia, eh, a potencia nominal, podemos ver los voltajes que son de igual manera muy cercanos. Están muy cerca, entonces, como se puede ver, para una carga es bastante simple
no nos afecta tanto, a excepción de cuando podemos ver las corrientes. Podemos ver que la corriente uno y la corriente 2 están desfasadas. Es decir, y la corriente uno con saturación y sin saturación están en el mismo lugar. Es decir, que estos son los mejores modelos para una carga. Eh, Finalizando así los cuatro resultados de los cuatro casos que se estudiaron. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Pone la presentación, por favor. Listo. Bueno, la siguiente. Bueno, en base a los resultados obtenidos de las simulaciones y los gráficos que se analizaron anteriormente, podemos ver que el modelo lineal nos da una respuesta un poco más idealizada, donde los voltajes y corrientes siguen una relación directa y proporcional, sin ninguna distorsión significativa. Este modelo resulta útil cuando el transformador opera en condiciones normales, sin llegar a condiciones extremas como cortocircuitos o altas cargas, donde la saturación del núcleo cumple un factor importante. Sin embargo, cuando introducimos el modelo no lineal, donde ya se considera la saturación del núcleo, los resultados obtenidos y que se mostraron fue una distorsión clara en los voltajes y corrientes, especialmente en las condiciones de sobrecarga y de cortocircuito. Esto demuestra que el modelo no lineal refleja mucho mejor el comportamiento real del transformador. Esto en las condiciones de operación extremas. Por otro lado, los gráficos del modelo nativo, en este caso sin saturación, mostraron una respuesta a lo que viene a ser un poco más idealizada y más simple, sin distorsión entre las ondas tanto de voltaje como de corriente. Se puede decir de tal manera que el modelo resulta adecuado para pruebas preliminares o cuando los efectos de la saturación no son significativos, pero no es tan realista si lo comparamos con condiciones más demandantes, ya que este modelo omite los efectos de la saturación, que son que son un factor crucial e importantes cuando se quiere modelar condiciones reales de operación y bajo distintas condiciones de carga. Pásala a la siguiente, por favor. De tal forma, podemos decir que el modelo lineal es recomendable utilizarlo cuando se desea una simulación rápida y sencilla, especialmente en condiciones de baja carga donde los efectos de la saturación no son tan significativos. Este modelo resulta útil para predicciones iniciales y cuando el transformador opera dentro de un rango de eficiencia. Pasa a la siguiente. Para el modelo no lineal, este debe ser preferido en situaciones donde el transformador pueda operar bajo condiciones extremas, dado que este sí muestra condiciones reales, como cortocircuitos, sobrecarga y lo que resulta más importante, la saturación del núcleo. Este modelo proporciona una simulación más realista y es crucial para obtener una representación precisa de los voltajes y corrientes. Esto especialmente cuando el transformador no opera en condiciones ideales. Pásale al siguiente, por favor. Y el modelo nativo, que en nuestro caso de sin saturación, es un modelo adecuado para análisis básicos y pruebas iniciales. Este modelo simplificado resulta útil para situaciones donde no se esperan los efectos de saturación, pero no se refleja el comportamiento real del transformador bajo condiciones de alta carga o transitorios. Por lo que este modelo resulta importante complementarlo con un modelo más detallado, como es el caso del no lineal, si es que se prevén o se quiere modelar condiciones más extremas. Eso sería todo y gracias por su atención.